todos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20. Paralelo 20, con Marcial Corrales, Carlos García Pastor y el gran equipo de colaboradores. Feliz fin de semana veraniego, amigos del Paralelo 20. Aquí quien nos habla, Marcial Corrales, también fiel a la programación de Radio Marca y, como veis, no os abandono ni en el mes más vacacional del año. Bienvenidos a los programas especiales de Paralelo 20, recordando buenos momentos de cada una de nuestras secciones durante esta temporada que ya ha pasado. Recordad que en la radio y en casi todos los medios de comunicación las temporadas comienzan en septiembre y acaban en agosto. Agosto es un mes para que todo el equipo de Paralelo 20 se vaya de vacaciones, pero no os queremos dejar sin nuestra compañía. Así que cada sábado y cada domingo aquí a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, seguiremos viajando y contando cosas chulas de la mayor industria de nuestro país, que es el turismo. Y este fin de semana, sábado y domingo, va a ser muy especial y dedicado especialmente a una de nuestras últimas incorporaciones al equipo de Paralelo 20. Recordaréis que a media temporada comenzó a formar parte de este programa el gran ilusionista y mentalista, premiado y reconocido internacionalmente y uno de los personajes famosos de nuestro entorno mediático, que es nada más y nada menos que Anthony Blake. Pues al televisivo artista, que también es conferenciante y escritor, todo el mundo se le acerca para que le adivine el futuro. Y si alguien es capaz de predecir el futuro, pues la pregunta inmediata que le cae, la pregunta siguiente que le cae, es ¿cuál será el número del gordo de la lotería de Navidad? ¿A que sí? ¿A que todos iríamos por el mismo camino de preguntas? Pues que yo sepa, señoras y señores, aquí, al menos en nuestro país y posiblemente en el mundo entero, el único mentalista capaz de adivinar el gordo de la lotería de Navidad fue nuestro hoy compañero de equipo, Anthony Blake, certificado y constatado por millones de personas que le vieron hacerlo por televisión. Y que ahora venga alguien y lo mejore. Y como os dije antes, Anthony Blake comenzó a mediados de la temporada ya pasada y estará con nosotros en toda la nueva temporada que viene a partir de septiembre. Pero vamos a recordar algunas de sus sonadas intervenciones aquí en Radio Marca, en nuestro programa Paralelo 20. Ecos del Misterio es como se llama su sección, y estas cosas y estos misterios nos ha ido contando el maestro esta temporada. Ecos del Misterio, con Anthony Blake. En la España profunda de finales de los 60, comienzo de los 70, ocurrió un fenómeno supuestamente paranormal, considerado por algunos como imágenes de fantasmas. Dio pie
a muchas investigaciones, estudios, debates, además dividiendo a los expertos entre los que creían que era un fraude y los que realmente siempre han defendido que era algo verdaderamente paranormal. Hoy tenemos con nosotros al maestro Blake, Anthony Blake, que ha estado por allí y yo creo que habrá hecho sus investigaciones. Anthony Blake, fue muy sonado esto de las caras de Belmez en el pueblo de Jaén, ¿no? Fue sonadísimo. Sonadísimo, es decir, hubo polémica en prensa, hubo polémica en calle, hubo polémica entre especialistas, que a mí lo de los especialistas en lo paranormal siempre me ha hecho mucha gracia, porque ¿dónde te dan el título de especialista en paranormal? No lo hay. No, claro, es que no. Aquí especialista en paranormal. Especialista en paranormal. No debe ser un título muy normal, ¿no? No debe de ser un título muy normal, la verdad se ha dicho. Pero bueno, vamos a ver, desde Madrid llegar a Belmez de la Moraleda es relativamente sencillo. Esto es Madrid, Toledo, Linares, Úbeda y Belmez de la Moraleda. Imaginaros la situación, la España profunda, año 71, mes de agosto. Fíjate. Calorazo. Con lo cual, en principio se pensó en alucinaciones provocadas por el calor en aquella casa en donde una buena señora, María Gómez Cámara, pobrecita mía, ya se ha muerto. Imagínate que estás limpiando el suelo y de buenas a primeras dice, ¿pero qué es esto? Y se pone a mirar y ve que hay una boca abierta, unos ojos que parece que la miran. Bueno, empezó a gritos, evidentemente, porque empezó a gritos, pero es que empezó a gritos y en el momento en que empezó a llegar gente a la casa, ¿qué pasa? Enseña la cara, pero se fijan en la pared y en la pared aparece otra carita y que limpian y que cuanto más limpian, más sale la historia. Fue el CSIC a investigar. Todo el mundo pensaba y sobre todo volvemos a lo mismo, ¿eh? También hay que ser un poco necio para darle tantas vueltas, sobre todo viendo de dónde venía. Nitrato de plata. ¿De dónde coño va a sacar María nitrato de plata? ¿Quién decía lo de nitrato de plata? Una de las explicaciones era que estaba pintado con nitrato de plata, que si los hijos, que si el hijo... Bueno, yo conocía a los hijos, pobrecitos míos, son buenísima gente, son una gente estupenda. De verdad, tienen una preparación académica justa. Porque tienen una preparación académica justa, es decir, de buenas a primeras, rostros que van cambiando, rostros que desaparecen de un lado y es como si reptaran en un momento determinado por el suelo, cambia ese dibujo y aparece otro. Llegó a aparecer, Dios mío de mi vida, hasta alguien que interpretó que se estaba viendo una imagen de Franco vestido cuando... Sí, a mí eso empezó el ataque de risa. Bueno, a mí eso fue el ataque de risa. Ojo, que durante una época dicen que Franco prohibió que se siguiera hablando no me extrañaría nada que fuera así, porque se levantó mucho polvo y sobre todo se levantó el polvo de lo inexplicable. Ahí la Iglesia estamos hablando de la época del nacionalcatolicismo. Fíjate. Claro, entonces ahí la Iglesia tiene mucho que decir. No me fastidies, no lo conozco, no vaya a ser que me quiten el... A ver, seamos un poco coherentes. Yo no soy anticatólico, ni muchísimo menos. Soy cristiano, católico, apostólico, romano, dominico. Vamos, al 100%. No tiene nada que ver lo que yo estoy comentando con la fe y con las creencias de las personas. Tengamos la fiesta en paz. Pero, evidentemente, la Iglesia vio ahí que le patinaban las historias porque le patinaban las historias. Vamos a ver. El CSIC hizo investigación. Vinieron los parapsicólogos de medio mundo a investigar la historia. Es que esto tiene malicia. Es que esto está pintado. De verdad, yo conocí a María. María no sabía hacer una línea recta entre dos puntos, por Dios y por la Virgen Santa. No es que no supiera algún programa especial o algo. No, nada. O sea, fue ir por ir, visitante por visitante. Vale. Estaba en Puerto Llano y digo, mira, ya que estoy aquí, Belmez me queda muy cerca, me voy a acercar a mirarlo. Yo estaba trabajando en una discoteca en Puerto Llano que se llamaba La Gruta. Un tío estupendo, el dueño, que había sido alcalde o que después fue alcalde, bueno, en fin, una historia maravillosa. Y cuando acabo el domingo por la noche, al día siguiente, bueno, pues vuelvo para casa. Y me acuerdo de lo de Belmez y digo, voy a ir a ver inmediatamente las caras de Belmez. Es impresionante. En un momento determinado, baste que tenga fama el sitio, baste que tenga fama la película, baste que tenga fama esa sensación que le da a la gente cuando llega a la casa, realmente te impresiona porque dices, coño, que eso es una cara... Y yo me muevo y me está mirando con sus ojos. Es decir, tiene la... Desde tu visión, ¿qué impresión te dio?
Inexplicable. Tú que estás metido también en este mundo. No lo puedo entender, porque que eso pueda ser filtraciones de la Tierra, que la Tierra tenga nitrato de plata y se filtre, bueno, vale, sí, te lo compro, pero te lo compro en forma de mancha. No con una especificidad tan clara de unos ojos que te están mirando, de una boca abierta cuya boca años después se cerró. Pero se cerró de forma natural. La casa en estos momentos está cerrada, la casa en estos momentos tiene el suelo bueno, lo tiene colocado, se puede visitar. Hay que decirle a los oyentes que se puede visitar. Sí, se puede visitar, el suelo está protegido horarios con unas placas de metacrilato transparente para que las puedas ver. Y además el pueblo de Belmez ha hecho todo un instituto de estudios sobre la historia, efectivamente. Que se puede visitar también. Oye, pero por favor, si es que es un centro de turismo, es un centro para de interpretación, y es un centro de interpretación de las caras de Belmez, ha hecho el ayuntamiento. El ayuntamiento lo ha hecho allí, claro, lógicamente han sido listos y han intentado sacar un poco del punto turístico que tiene. Yo personalmente, como lugar misterioso de España, yo recomiendo, pero encarecidamente, que vayáis, porque de verdad, es que, a ver, una cosa es que te lo digan, una cosa es verla en televisión, una cosa es verla en fotos. Yo había visto todo lo habido y por haber, lo había tocado todo lo tocable y por haber. Macho, llegas allí y dices, ¡ey! Te acojona un poquito, ¿no? Esto no es... No, a ver, no, y es que además es que las expresiones de las caras... Ay, mira, los parapsicólogos... Ay, Dios mío de mi vida. De verdad, qué miedo me dan los parapsicólogos. Sí, te lo digo completamente en serio. Es que la parapsicología no se puede... Un parapsicólogo no puede estar a que sí. El parapsicólogo tiene que estar a que no. Y que le demuestren lo contrario. No. Porque si estamos a que sí, cualquier tontería, la cana que se cayó del suelo ha provocado el terremoto que se provocó en el sur de la China, porque es como el aleteo de las mariposas que... Vayamos. Lo que pasa es que como no hay tantos casos reales, tienen que alimentar los y tienen que alimentar y tienen que sacarle cachito. Pues, si no, ¿de qué vivo, hermano? Dime tú a mí, si no, Iker, ¿cómo sobrevive? De tantos. No hay más, es que la película es esa. Entonces, al margen de todo esto... Iker hizo mucho aquí para que esto se siguiera promocionando. Lógicamente. Y es un foco es un foco muy interesante en una zona de España hay que decir que a no los tiene oyentes, nada. Yo sé que los oyentes son listos, perdonad por esto, pero que es Iker Jiménez, ¿no? Iker Casillas, como alguno me decía, aunque estemos en Radio Marca. Iker Jiménez, vamos, y cuando hablo de lo paranormal ya aparece Iker aquí en Radio Marca y es Iker Casillas. Hombre, Iker Casillas hizo alguna parada paranormal en su vida. También. Eso es verdad, eso es verdad. Pero tiene poco que ver con el mundo de lo paranormal, sinceramente. Pues volvemos a lo mismo, volvieron los parapsicólogos que fueron a investigar y decían que, bueno, claro, que María, porque eso podían ser psicoplastias. Pareidolias, ¿no? Pareidolias. Bueno, pues... Las pareidolias, amigos, es esto que cuando miramos a las nubes decimos, anda, mira un caballito. Exacto. Esto es una pareidolia, Exacto. Empezaron por ahí. Que si la mujer María había tenido una vida, una infancia y una juventud tan dura y tan dramática que ella misma exteriorizaba de alguna manera como psicoplastias que plasmaban en las paredes... A ver, señores, también dijeron, tú llegas y ves una cara. Blake, también dijeron que estaba enrollada con un jovencito, me parece que era pintor. Ay, bueno, esa es buena. Sí, no, sí. A ver, a partir de un momento determinado, las caras de Belmez caen en desgracia. Y caen en desgracia y son motivo de risa, y son motivo de bufa, y son motivo de desprestigio, son motivo de tonterías y locuras de un pueblo. Vale, pues han pasado todos estos años, coño, y las caras siguen ahí. Y no me vengan con tonterías. Verdad, y las caras han pegado giros, y las caras han cambiado. Y cuando las murió, caras han abierto y cuando murió María, las caras no desaparecieron. No desaparecieron, continuaron. Y salieron otras nuevas. Y siguieron saliendo caras nuevas, es decir, no tenía nada que ver con la posible psicoplastia que le atribuían a esta pobre mujer. Ya. Además, yo me imagino, yo es que vamos a ver, imagínate la situación, corazón. Estoy hablando ahora contigo. Tú estás en tu casa y vas a pasar la fregona por el suelo porque te ha caído un vaso de agua, punto, cosa que nos puede pasar a todos. Y en ese momento dices, ¿qué coño es esto? Bueno, piensas que es una pareidolia. Empiezas a limpiar. Yo cojo mi kit de supervivencia y salgo corriendo. Yo veo una cara en el suelo de mi casa y que le intento limpiar y que cuanto más la limpio más se queda. Vamos, se va a quedar en esta casa el obispo María Alcalá. Yo me voy a tirar, vamos, se queda la cara sola. No se queda la cara sola. Bueno, no hacían nada las caras. No hacían absolutamente nada, por Dios. Pero sí es verdad
porque yo creo que la parapsicología o lo paranormal en España empezó a tener su auge. Más o menos empezó por precisamente ahí. en esta, después de las caras de Belmez, ¿no? Sí. Incluso en esa casa se hicieron las primeras psicofonías que se hicieron en España. Sí. Y ahí ya en las psicofonías pues siempre sale algo. Sí, lo que pasa es que las psicofonías hay que grabarlas siempre con el micrófono dentro de una cámara Faraday. Ya. Para que no puedas tener interferencias, sonidos extraños, ¿no? Cosas externas, influencias externas. Y sobre todo, estaría bien que en esas grabaciones también estuviera un veterinario. Y un logopeda. Para que oiga y distinga si es el sonido de un gato o es una voz humana. Yo estudiando medicina, preparando exámenes con un colega mío, pleno mes de agosto, habíamos suspendido y íbamos a septiembre. Y estamos sentados en casa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Ay, Dios mío de mi vida! Salimos a la calle, miramos por la ventana, no había absolutamente nadie. Al día siguiente, 3/4 de lo mismo. Llegó un momento en que ya cansados de ver, pegamos un grito en la calle. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que debajo de un coche que estaba enfrente de mi casa salieron 2 gatitos, un macho y una hembra. Sí, es que y cuando gatos... el macho y la hembra copulan, es como si estuviera un chiquillo gritando, parecen como si estuviera hablar. una persona hablando. Total. ¡Qué angustia nos dio a los dos! ¿Pero qué está pasando? ¿Pero a quién están matando? Dios mío, pero de bajar al portal a la calle, ir hasta la calle, hasta la esquina de la calle siguiente. Yo reivindico a los humoristas, ¿no? De que salen haciendo los monólogos que dicen, vamos a ver, las psicofonías, todos hablan mal, ¿no? Todos es con voces. ¿No? Y dicen, no les pueden meter un logopeda. No se ha muerto ningún logopeda que les enseñe a hablar bien. No hay una psicofonía que hablen bien. Sí, aquí en la radio no tendría ¿Por qué los fantasmas tienen que hablar así, en plan fantasma? ¿Y por qué tienen que venir todos a dar miedo? Sí, ¿Por qué no pueden venir a contarte, oye, que conocí a tu padre el otro día, me dijo que eres un tío estupendo, que busques el negocio? Bueno, pues por son ahí, almas en penas, ¿no? Son almas en penas que no han encontrado su sitio todavía, entonces están un poco... Te piden una cerveza triste, o algo ¿no? así, Pero otra cosa es que hablen raro, coño. Oye, que fíjate, lo que hay que decir es que en 1971 no había, fíjate, a pesar de, no lo vais a creer, pero no había registro de habitantes en Belmez. No existía, no se sabía cuántos... No, en serio. Hoy en día hay 1.500 habitantes, más o menos, ¿vale? Cuando se dio el fenómeno, había fines de semana que en Belmez llegaban 10.000 visitantes a un pueblo de 1.500 personas. 10.000 visitantes cuando empezó todo esto de las caras de Belmez. Y en aquellos tiempos, si llega a ser hoy... Sin embargo, yo no creo que haya sido un negocio, porque la casa está en ruinas. Vamos a ver. María nos sacó más allá que lo justito para sobrevivir. Otra cosa es el ayuntamiento, que el centro de interpretación lo ha hecho con fondos de la Unión Europea. Bueno, pues eso es otra cosa. El ayuntamiento y todos los negocios del pueblo se han beneficiado al 100%. Total, con 10.000 visitantes. Fíjate, el bar, comidas, cenas, cervezas. La cerveza que vendía. Y dormidas. Claro, porque algunos habrá quedado también, como es lógico. Pero curiosamente en esa zona no hay hoteles, fíjate. Nadie se ha enriquecido con esto, ¿no? Pero Blade, ¿y María estuvo viviendo allí hasta que falleció? No, hasta que falleció. Con toda la tranquilidad del mundo. Las caras no molestaban. No le molestaban nada, se acostumbró a ellas, algo me tendrán que contar, y ella estaba encantada y ilusionada. Hoy ha cambiado la cara, sonríe un poco más. Y dices, ¿cómo? Miraba las caras a diario y notaba las diferencias que había. Las caras han tenido variaciones, y además que las caras han tenido variaciones concretas y algunas están más borrosas. En la boca, en los ojos. ¿Y siempre en el suelo o también en paredes? En las paredes y suelo. Paredes y suelo. De hecho, hay como una chimenea, una cosa en la pared, como una chimenea tapada, y ahí salió una cara, y entonces han puesto un cristal, es decir, te puedes acercar muy cerquita, e incluso las del suelo las puedes tocar, y fíjate la cantidad de gente que las ha tocado, y eso no se ha desgastado. Está integrado en el pavimento, claro. ¿Y se dio alguna explicación oficial de todavía? Nada. No se sigue estudiando todavía. Iker Casillas hizo un... No, Iker Jiménez. Perdón. ¿Ves? Me lías. Claro. Me lías. Iker Jiménez hizo una investigación en 2014. No llegaron absolutamente a ninguna conclusión. María murió en 2004. Entre el 90 y el año 2000 se hicieron
todas las investigaciones habidas y por haber, y no hay ni una sola evidencia, ni que sean productos químicos externos, ni que nadie haya pintado, ni que haya nitrato de plata, ni nada de nada. Es en el puro cemento. Y solamente en esa casa. Y solamente en esa casa. Pues lo curioso es que no ha habido una investigación. Es rarísimo todo. A ver, toda la investigación que se hizo llegaron a Pozo. Sí, pero no eran investigaciones como muy oficiales, ¿no? No eran como muy serias. Es decir, porque lo que siempre se ha acusado, perdona Anthony, lo que siempre se ha acusado de estas investigaciones que se hicieron es que se rompió la cadena de custodia de lo que hacían. Es decir, esto necesita, sobre todo si va al CSI ahora, pues hay una cadena de custodia de todas las pruebas que se sacan. Lógicamente. O sea, ahí se cogían los trozos y no se sabía ni quién se los llevaba, ni si lo metía en una bolsa o no, y luego se analizaban y decían, ha sido esto. Esto no tiene ningún peso. De las pocas que sacaron de verdad, que hicieron investigación en serio, sobre todo el CSI, yo me fío más del CSI que de cualquier otra investigación, como es lógico, no encontraron ningún resto de nada, no encontraron un motivo, no encontraron una razón, no encontraron un porqué, no encontraron nada, punto. Y es exclusivamente en esa casa. Yo os invito a que perdáis un poquitín el tiempo, os desviéis de una ruta una vez que vayáis a Úbeda, que es un sitio precioso en la provincia de Jaén, os desviáis un poco y vais a Belmez de la Moraleda a flipar con las caras, porque hay muros que hablan. Sí, señor, hay muros que hablan. Bueno, no hemos dicho que no dicen nada. Pero te miran. Te lo dicen todo. La casa está cerrada, solo se abre ahí los fines de semana con una llamada telefónica concertada. Lo que sí ha creado el pueblo, repito, es un centro de interpretación de las caras con dinero de la subvención europea. Bueno, esto no, pues es legal, no pasa nada, pero es un centro grande que ahí sí puedes ver toda la historia y todo lo que Anthony Blake nos ha Así es. Maestro, como siempre, producto de tu imaginación. Un placer. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la frase? Y no le des más vueltas, no tiene sentido. ¿Qué os parece, amigos? ¿A qué mola viajar a los sitios que nos recomienda Anthony Blake? Para conocerlos, yo diría que de otra manera. Y también para aprender, porque ¿sabéis que el Santo Grial, el cáliz de Cristo, tan buscado por Ricardo Corazón de León en las cruzadas, pues resulta que está en España? ¿En Valencia o en León? Vamos a ver cómo nos lo cuenta Blake. Bienvenidos. Qué bien suena eso. Muy buenos días, querido, muy buenos días. Mira, se me ha ocurrido, ya os lo llevan anunciando desde todos estos días. Tenemos sitios maravillosos en este santo país nuestro llamado España, en donde existen grandes mitos y grandes historias. Y hoy quiero hablaros de un sitio que, por ejemplo, es un maravilloso sitio como destino turístico, que es la ciudad de Valencia, porque Valencia tiene mucho cacho. Yo estuve viviendo en Valencia, además, curiosamente, me tocó Valencia el año del golpe. No sabéis lo grande que es un tanque cuando no está en un desfile. Porque en un desfile es como así de al alcance de la mano, ¿no? Oye, pero ¿no pudiste hacer algo, hacer desaparecer? Sí, agacharme detrás de un coche por el susto que llevé cuando vi la cantidad de gente que había alrededor del tanque. Qué momentazo tan brutal. Pero bueno, Valencia tiene muchísimo cacho por todos los sitios. Y a mí una de las leyendas que siempre más amo, leyenda no porque tanto historiadores como papas han reconocido que de lo que voy a hablar hoy realmente es auténtico y es cierto. Voy a hablar del Santo Grial. El Santo Grial está en la Catedral de Valencia. El Santo Grial es un pocillo, porque es un pocillo, como diríamos en Asturias, es un pequeño recipiente cuenco hecho de ágata, realmente en la época de Cristo, para las grandes cenas y para los grandes banquetes a los comensales se les servía en vasos de ágata, o por lo menos al principal de la casa, al principal invitado, se le ponía una copa de ágata para que pudiera beber el vino. O sea, que puede ser, ¿no? Que mucha gente podría dice, ser. Tiene que ser de madera y tal. A ver, San Pedro lo coge en el siglo I. ¿Por qué lo coge San Pedro? Pues porque, hombre, acabamos de tener la reunión con el jefe y el jefe sabe que se lo van a quitar de en medio, voy a guardarlo porque aquí estamos creando algo muy importante, que es una nueva fe, una nueva religión, una nueva creencia, que era lo que en su momento fue el cristianismo, ¿no? En el siglo I, cuando empiezan las persecuciones, es decir, estamos hablando de que esto viene del año 33,
que son los años que realmente tiene Cristo cuando lo llevan a la cruz. A partir de ahí San Pedro se queda con él, y en el momento en que empiezan ya las persecuciones en serio por todos los discípulos, él consigue mandarlo a Roma. Y en Roma está hasta el siglo III. En el siglo III, el Papa Sixto XII, al que le corta la cabeza Justiniano, que era el emperador que en aquel momento estaba, él se lo da, fíjate tú, a San Lorenzo. Si es que de verdad iban uno detrás de otro, ¿eh? Yeah. A San Lorenzo lo asaron después, como bien sabéis, pero San Lorenzo... Es el patrón de los cocineros. Sí, San Lorenzo. ¿En serio? Te lo digo totalmente en serio. ¿No es coña? Que no es coña. San Lorenzo es el patrón de los cocineros porque lo asaron una vez. No me digáis que ese patrón no tiene un morbazo salvaje total. Un poco, ¿no podíais haber elegido otro santo? Bueno, pues es nuestro santo. Yo qué quieres que te diga. A uno casaron. Coño, no sé, porque el patrón podía ser Jesucristo por la multiplicación de los panes y los peces, por ejemplo. Lo eligieron por eso, joder. A lo mejor lo eligieron por la parrilla. No nos vayamos por las ramas. Sí, que este programa se va mucho por las ramas y perdemos el misterio. Bien, pues San Lorenzo lo lleva a donde él es, se lo lleva a Huesca. O en la casa de sus padres. La casa de sus padres, de San Lorenzo. Sí. Cuando llega la invasión musulmana, estamos hablando del siglo VIII, que es el 711, cuando entran los musulmanes en España, lo llevan directamente a Navarra. Y en Navarra está en San Juan de la Peña, en el monte colocado ahí arriba del todo. Bueno, pues una vez que ya está en San Juan de la Peña, aproximadamente en 1424, es decir, estamos hablando del siglo IX al siglo XV. Hay 6 siglos por el medio en donde oficialmente el cáliz sagrado está en San Juan de la Peña. Escondido. Tiramillas con esto. Bueno, pues bien, en un momento determinado, el rey Alfonso el Magnánimo, el rey Martín el Humano pide que le traigan el cáliz porque no tiene familia, esperando el milagro. No hay forma humana, entonces directamente Alfonso el Magnánimo cede ya directamente a la Catedral de Zaragoza el cáliz. Y en un momento determinado, ese mismo cáliz se manda a Valencia, en donde ya queda definitivamente guardado en la catedral. No está guardado en la sacristía. No se esconde en ninguna cripta, está a la vista de todo el mundo, como se suele decir, a la espera que lleve un caballero digno que lo pueda de nuevo poseer. Harrison Ford. Totalmente. Benedicto XVI ofició misa con él. Está reconocido por gobiernos, por investigaciones y por papas que es real, que es el cáliz con el que se tomó la última cena. Las piezas encajan todas, pero también podemos decir que las tradiciones arrastran también una serie de historias que nos hacen creer y pensar que eso es auténtico. Yo no me voy a poner ahora a discutir de la autenticidad o no. Ya. Me parece una joya única que merece la pena absolutamente por visitar la ciudad de Valencia. Merece la pena ir a ver a la Cheperudeta, que es como llaman a Nuestra Señora de los Desamparados. ¿Sabes por qué la llaman la Cheperudeta? No. La Virgen está en una actitud con la cabeza hacia abajo como para mirarnos, ¿no? Y eso le provoca que tenga una especie como de chepa. ¿Sí? Entonces, como si fuera gibosa, cariñosamente la llaman la gibosita, la Cheperudeta. Lo que sí hay, maestro, es una rivalidad, ¿no?, entre León y Valencia por el cáliz de Doña Urraca, ¿no? Exactamente. Que decía, está presentado como el cáliz de Doña Urraca y dicen que era también Santo Grial. Bueno, pues pero la Iglesia Católica de Roma ha dicho que el bueno de Valencia. Que el bueno es el de Valencia. Que no hay ninguna duda. Que no tienen ninguna duda. Claro. Bien. Fíjate que los reyes, tú has nombrado algunos de ellos, los reyes cuando se enteraban que estaba el cáliz en algún sitio escondido, lo pedían para ellos. Lógicamente. Para llevárselos a ellos. Alfonso Magnánimo lo cede a la Catedral de Valencia porque necesita dinero para guerrear en las guerras de Nápoles. Entonces, como no tiene suficiente dinero y la Iglesia siempre tiene mucha pasta, no sé por qué, pues le cede el cáliz a la Iglesia. Si no, es un cáliz que está en poder del rey. Absolutamente. No de la Iglesia. A ver, la sábana santa, no se sabe bien si es auténtica o no. Siempre se dijo que era una obra de Leonardo da Vinci. Vale. El que tenía la sábana santa estaba avalado por Dios a tener el poder. Es decir, si tú tenías el Santo Cáliz, si tú tenías la sábana santa, si tú tenías cualquiera de las reliquias de Cristo, quiere decir que Dios, que el cielo, te estaban concediendo la autoridad para que tú pudieras seguir ejerciendo. Si ya tienes el Arca de la Alianza ya... Entonces, si tienes el Arca de la Alianza... El álbum completo. Es el jefe completo ya del tema. En la leyenda del rey Arturo, que aparece el Grial también. Sí, es verdad.
hay un momento en donde Lancelot, que es el que por fin llega a darle a Arturo el cáliz para que pueda beber y recomponer su salud, te deja bien claro que el grial no es un objeto, sino que es una búsqueda interior en busca de la pureza, la superación, la iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Valencia no solamente tiene a la Cheperudeta y al Santo Cáliz, sino que también hay sitios muy curiosos. La biblioteca provincial fue el anterior hospital de los niños y lo creó el padre Jofre, porque curiosamente yo investigando estos días, precisamente buscando esto, me encontré con que los musulmanes, los árabes, cuidan mucho a los enfermos psiquiátricos, y en la época del padre Jofre él veía que los cuidaban como personas, como especiales y demás. Bueno, pues cuando él llega por primera vez a Valencia, ve el maltrato y crea un hospital en donde exclusivamente, ¿no? Exclusivamente para la historia. Y además el diseño del hospital, años posteriores, se hizo como se hicieron después las cárceles, es decir, ese eje central del que salen varios brazos, y en cada uno de aquellos brazos podían atender diferentes patologías, porque después acabó siendo el hospital provincial. Bueno, pues es el día de hoy cuando hay más de un trabajador que ha visto a una señora vestida de blanco paseándose por los pasillos, y gente que estudiando en la biblioteca y leyendo en la biblioteca se les pasan solas las hojas de los libros. Caray, con lo cual también hay episodios paranormales en el Palau de la Generalitat. Ahí no me extraña. Sinceramente no me extraña que haya fenómenos. Lo que me extraña es que no haya fenómenos paranormales en el Congreso de los Diputados. Bueno. Estamos todos despedidos. Se me ha escapado a mí así una tontería, porque se me ha escapado una tontería. ¿Y qué pasa en el Palacio de la Generalitat? Que hay poltergeist, hay movimientos así como extraños. En la Plaza del Esparto, 3/4 de lo mismo. Oyes voces, oyes murmullos, oyes susurros, cosas que se mueven volando sin que haya una brisna de aire. Sobres que entran y salen. Bueno, eso va por otro lado. Hay una historia curiosísima en la calle Mayans, que está el barbero de la calle Mayans, que es el Sweeney Todd español. ¿Os acordáis de Sweeney Todd, el barbero de Fleet Street? No. Que se dedicaba a cepillarse a todos los señores a los que afeitaba. Bueno, pues ¿hay un caso en Valencia? En Valencia, pero es que además lo grande del caso es que después a los señores a los que mataba, los despiezaba, y su novia, que era panadera, hacían bollos de carne con pan. No. Y se los daban a comer a la gente, y la gente se los comía. No me digáis que es... Bueno, pues aunque nada más que sea por eso, merece la pena ir a la calle Mayans. Y luego hay una especie de oscura maldición que parece pesar sobre la torre del Micalet. El Micalet es muy rara construida, tiene como 7 lados, no es una construcción normal. Entonces ahí dicen que si todavía se guarda algún espíritu musulmán que todavía no consiguió escapar. Si al final a este paso nadie iba a ir de turismo a Valencia. Y luego en la lonja de la Seda hay un montón de signos esotéricos dibujados que nadie entiende muy bien que pintan ahí, pero vamos, es un sitio divertido para ir, y sobre todo ver que tiene que ver el goticazo donde están, la historia esta donde vendan según... Todo eso es muy atractivo, la gente va a Valencia y tal, ahí me parece muy bien, pero... seguir estos rincones y saber esta historia. Yo ir a pasear con mi novia cogidito de la mano por la biblioteca provincial, yo no me lo perdería, porque estoy seguro de que vais a sentir algo. Qué bueno, verás, mañana cola para entrar en la biblioteca. Bueno, el misterio que ha traído hoy el maestro Blake es una ruta, yo quiero un poco incidir sobre el principal, que es una ruta que la Comunidad de Valencia lleva promocionando mucho en los últimos años, que es la ruta del Santo Grial, ¿no? Es una ruta preciosa, es una ruta de peregrinación hasta la Catedral de Valencia a través de 18 localidades, atravesando la Comunidad Valenciana. 120 kilómetros en 7 etapas, y al parecer es la ruta que siguió el Cáliz de Jesús en la Última Cena y que está custodiado hoy por hoy en la Catedral de Valencia. Es una ruta que está haciendo muchísima gente, y yo creo que es uno de los éxitos, como un Camino de Santiago, pero de otra manera, alcalde del Grial, y es verdad que hubo papas y todos que eran valencianos y tal, y fueron los que empujaron a reconocerlo, a mirarlo y tal. O sea, que Valencia ha sido muy potente en eso. Vamos a ver, dicen que Benedicto XVI, cuando hizo la elevación con ese cáliz, que se quedó como un... de éxtasis. Sí, que se quedó como un instante
y ya después continuó con toda la historia. Si también tenemos en cuenta que después este señor renunció a su cargo porque encontraba enfermedad, puede ser que en ese momento haya tenido él la visión suficiente de decir, esto ya se me está estropeando. Bueno, profundo eso, ¿eh? No lo sé, claro, no. A ver, los milagros existen, Marcial, no son tontería. Es decir, la mente es capaz de conseguir milagros de verdad, por una sola palabra: fe. La fe mueve montañas de verdad. Quieraslo o no lo quieras, créaslo o no lo creas, si tienes fe en algo en lo que apoyarte, tienes todas las posibilidades de salir adelante y de seguir adelante. Pero no es producto de tu imaginación. No es producto de mi imaginación, y la próxima semana hablaremos de la patria de Pinocho. ¿La patria de Pinocho? Madeira. Pero fijaros, amigos, que ahí no queda la cosa. Tras esta intervención de Anthony Blake, nos comenzaron a llegar mensajes y mails de gente de Castilla y León, aquí al programa, diciéndonos que el verdadero cáliz era el de Doña Urraca y que estábamos tomando partido por el cáliz de Valencia. Así que no tuvimos más remedio que volver a invitar de nuevo al maestro Blake para que nos contara en esta ocasión sobre el cáliz de Doña Urraca también. Pues tras el programa recibimos varios mensajes, todos ellos, hay que decirlo, muy educados y cariñosos, que todo hay que decirlo, ninguno insultante ni grosero. Se veía que nos han escrito gente culta, que aunque parezca mentira, también los hay afortunadamente y mucha en las redes sociales. Pues bien, se manifestaban a favor del cáliz de Doña Urraca, expuesto en León y para algunos, según ellos, como el verdadero Santo Grial. Y nuestro maestro, Anthony Blake, por supuesto, quiere contestar a esto, hacer un guiño a nuestros amigos y seguidores de Castilla y León, por supuesto que sí. Don Anthony Blake, maestro, ¿cómo está usted? Muy buenos días, encantado, sinceramente encantado de que haya pasado esto. Tú me has pedido, Marcial, dame unos minutos que quiero hablar de esto, ¿no? Evidentemente, es decir, la reacción que ha habido me ha parecido maravillosa. Lo primero, tengo una sección que la gente oye. Sí. Lo cual, como para primerizo que soy en el programa, estoy encantado. Bueno, oye, que tenemos... La gente ha oído y ha provocado reacción. Blake, que tenemos más de 100.000 oyentes en este programa, ¿eh? Yo lo sé, pero que han reaccionado a mi sección. Es decir, vamos a ver, lo que sí está muy claro es que, pónganse como se ponga quien quiera, el Santo Grial, o por lo menos el mito del Santo Grial, está en España. Punto uno. Bueno, eso es importante. Esté en León o esté en Valencia. Mira, la diferencia que hay entre León y Valencia es el por dónde vienen, de qué manera vienen, y hay un pequeño detalle que quizá es el que empuja un poco más a que el cáliz también de León pueda ser el auténtico. Y es que en un momento determinado, esto es un regalo que le hace el sultán de Denia, le regala a Fernando I como parte de una cantidad de regalos brutales para que el cristiano no le toque la nariz al moro, le hace un regalo y ahí viene. Pero lo que sí es cierto es que al cáliz le falta un trozo que parece ser que fue Saladino, cuando ya el cáliz estaba en España, que le pidió al propio sultán de Denia, que por favor que cogiera una esquirla de esa copa que había mandado, que tenía fama de milagrosa, para curar a su hija. Estás hablando ahora del cáliz de Doña Urraca, ¿no? Del cáliz de León, del cáliz de Doña Urraca, sí. Entonces le falta un trocito que se supone que es el trozo que se le mandó a Saladino, con el que su hija se curó de una enfermedad. Entonces, afortunadamente tenemos la grandísima historia. Los dos son tremendamente similares, los dos son tremendamente parecidos, los dos están hechos en el siglo I de nuestra era, y los dos cumplen con los cánones de que en momentos muy particulares y en momentos muy especiales se utilizaban copas, vasos de ónix, que es lo mejor que nos puede quedar. Con lo cual, señores de León, gracias por su participación, gracias por habernos escuchado, muchísimas gracias por haber escuchado mi sección, y de verdad,
no sé cuál de los dos será el bueno, pero que lo tenemos en España, en el Santo Cáliz, no hay ninguna duda. Bueno, eso es lo importante, y además me parece muy bien el guiño que has hecho, Blake. Lo que sí hay que decir es que la Iglesia Católica sí ha reconocido al de Valencia como el auténtico. Es decir, que ahí hay una ventajilla. Tiene unos orígenes un poquitín más seguibles, porque el cáliz de León durante 11 siglos se queda así como perdido de la mano de Dios, mientras que el cáliz de Valencia hay un seguimiento de él en el siglo II, en el siglo III y en el siglo V. Pero, hermano, estamos hablando de una copa de ónice que puedes llevarla dentro de un montón de cosas como tesoros y que la puedes haber recogido en el salón de la última cena. Claro. Dios mío, gracias, Dios mío, gracias. Y esta polémica ha nacido en torno a lo que ocurrió el jueves por la noche. Bueno, hay que decir que se llama el cáliz de Doña Urraca porque Urraca era la hija del rey, como la hija de Fernando I, efectivamente. De Fernando I, y entonces ella tenía ese cáliz y además ella cedió todas sus joyas para que se adornara ese cáliz, para ¿no? enriquecer totalmente aquella copa que decían que era el Santo Está Cáliz. Ornamentado, tiene oro, tiene zafiros, tiene perlas, tiene esmeraldas, ¿no? Y son todas las joyas. Tiene un par de camafeos muy curiosos. También. Todas sus joyas en beneficiar y en realzar precisamente esa copa, precisamente por la fama que venía y por el sitio de donde venía. Es decir, viene de Denia se lo dan a su padre desmonta el reino cuando se muere, y a ella la hace señora de Zamora y custodia de muchas de las cosas, y ahí estaba el Santo Grial. Además, fíjate, tú has contado una cosa que parece una anécdota y no lo es, para comprobar si efectivamente la leyenda que decía que le faltaba un trocito que se lo dieron a Saladino, desmontaron toda la orfebrería que tiene el cáliz, y efectivamente ese cáliz le faltaba un trocito. Que era el de Saladino, ¿no? Esa es una de las cosas maravillosas que tiene esta historia. Vale, dicen también que está un poco novelado la historia. Yo no le quiero quitar a ver, no le al asunto, pero si le ponemos novela, empezamos a ver a Indiana Jones entrar por el plato. Sí, es verdad. Y no es cuestión de eso, me encantaría encontrarme con Indiana Jones. Es más, estuve mirando durante todos estos días varios informes de una chica de León, que es una de las que empujó para que reconocer que era el Santo Grial, etcétera, etcétera, etcétera. Ella misma reconoce que creyó que creció con Indiana Jones y que en un momento le habían dicho: tú vas a ser Indiana Jones española. Bueno, pues ahí queda la anécdota maravillosa de la Indiana Jones española, que es la señora que hizo toda la investigación del cáliz de León. Bueno, pues ahí queda ese guiño también para el cáliz de Doña Urraca. Hemos vuelto a sembrar la duda otra vez, Blake. Yo creo que la habíamos resuelto. Pero yo creo que la habíamos resuelto la semana pasada y otra vez la duda. No, pero ahora nuestros oyentes tienen dos viajes. Tienen que hacer todo lo que es la ruta por Valencia del Santo Grial y luego irse a toda la zona de León, que es estupenda. Oye, en León hay un parador que es estupendo. Entonces es una forma estupenda también de visitar paradores, ¿o no? No, hombre, por supuesto. Y así se van a León a comprobar. Yo lo que temo, Blake, es que ahora nos escriban los valencianos. No, a ver, yo te voy a decir una cosa. Hay una ruta que no es misteriosa, pero que es mística. Sí. Y esa ruta mística va de León a Valencia, pasando por varios lugares, entre otros San Millán de la Cogolla, viendo diferentes lugares y viendo diferentes sitios de culto muy particulares, con algunas piezas muy particulares, a las que se le rinde culto en la zona correspondiente, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual es una ruta turística que realmente dentro del turismo español de interior merece absolutamente la pena. De León a Valencia, bueno, por favor, no puede haber un viaje más guapo. Bueno, maestro Blake, muchas gracias por tu intervención. No estaba prevista, pero bueno, hemos hecho ya casi una sección aquí de Ecos del Misterio. Pues hoy con León. Y gracias sobre todo a nuestros oyentes. De verdad, os adoro a todos por haberme escuchado. Bueno, el debate está servido, señoras y señores. Nos vamos de viaje a una importante ciudad europea, a la que seguro que casi todos hemos ido, pero no nos hemos fijado en lo que se fija Anthony Blake cuando viaja. Vamos a comprobarlo. Que aquí estamos intentando contar los misterios de una ciudad en la que yo viví también y que me pasé con ella maravillosos momentos y momentos muy particulares. As always. Londres, Londres tiene esquinas para volverte loco. Y luego ya te contaré uno de los sitios, una anécdota que me ocurrió en uno de los sitios que es maravillosa. Eso sí que daba miedo.
Bueno, ahora ya no, pero antiguamente cuando estaba la neblina esa que venía del Támesis, desde que quitaron esa contaminación desde que venía quitaron del Támesis, las fábricas, desde que quitaron todas las fábricas, daba mieditis, vamos, que no veías, de verdad, es verdad, que no veías a 1 metro de distancia, no veías nada. Ahí se han creado muchas leyendas. Y ahí ha habido de todo, es decir, ahí ha habido, vamos, si no, explícame tú a mí cómo Jack el Destripador conseguía escaparse siempre y que no lo pillaran. Que por fin ya se sabe quién fue, ¿eh? Sí. Un tipo conocido, ¿no? Se ha sabido. No, era un carnicero. Pensé que tenía relación nada que con ver, la corona. nada, absolutamente nada que ver. Y lo encontraron porque cogieron muestras de ADN de todos los supuestos sospechosos y fueron a buscar a la raíz de las familias, de los descendientes, y encontraron una vía en uno que era uno que había sido carnicero. Toma ya. Caray. De origen polaco, si mal no recuerdo. No me extraña que fuera carnicero. Y luego después de hacer sus fechorías, al día siguiente no vendería salchichas, ¿no? No, me imagino que lo harían filetes. Sí. Vamos a cerrar el programa contigo. Con ese misterioso Londres. Cuando me dijiste cuál iba a ser el viaje al misterio hoy, con el que nos vas a deleitar, pues rápidamente se me vino la imaginación lo que hemos comentado, ¿no? Jack el Destripador. Claro. Jack el Destripador. O sea, tú hablas de un destino vacacional y te dicen Jack el Destripador. 1880. El Museo de Cera. Que en muchas películas de miedo, el Museo de Cera de Londres. El Museo de Cera y Vincent Price están unidos a sangre y fuego. La guillotina de Enrique VIII. La guillotina de Enrique VIII. Vaya, si seguimos. Londres tiene esquinas de todo tipo. Fíjate, lo primero de todo, sí hay un recorrido que puedes contratar para poder ir a la calle de Mitre Square, que es por donde estaba Jack el Destripador dedicándose a quitar todas sus chicas de en medio. La primera fue Catherine Eddowes en el 1888. Bueno, cuando pases por esa calle dicen que oyes pasos pesados, pasos ligeros, pasos como de si arrastraran algo. Pero lo mejor de todo eso es que hay varios guías que han abandonado la ruta porque han visto sombras que les miraban de una manera extraña. Que el propio guía, que ha hecho varias veces esa historia, diga, hasta luego tú, yo me lo pensaba 2 veces. Pues no sí, más, porque yo me lo pensaba 2 veces. Y después hay un sitio que está eternamente unido a lo que es la historia de la ciudad de Londres, que es la Torre de Londres. Vamos a ver. Los Yeoman, los Beefeater, los amigos de la reina madre de Inglaterra. ¿Sabéis por qué, no? Que no son los perritos. No, hombre, los Beefeater son los que van vestidos. Sí, los de la Ginebra. Por eso era muy amigo de la reina madre. Es verdad. Decían que tenía grandes relaciones con los Beefeater. Decían, bueno, pues los Yeoman, que es el nombre real, han firmado documentos oficiales diciendo que han visto. Ahí fue donde le cortaron la cabeza a Ana Bolena. Enrique VIII se quitó de ella, le cortó la cabeza y le dijo a la bonita. Bueno, pues ahora parece ser que estos señores han visto un traje blanco paseándose por los interiores de la Torre de Londres. Sin cabeza. Sin cabeza. Pero que no solamente eso, sino que además en los sótanos de la propia Torre de Londres hay voces en otros idiomas que no son inglés. Y además los cuervos nunca abandonan la Torre de Londres. Y los cuervos nunca abandonan la Torre de Londres, exactamente. Es como para pensar... Sí, lo de los cuervos es impresionante. No sé qué sistema tendrán, me imagino que ya habrán desarrollado algo, pero históricamente los cuervos están permanentemente viviendo en la Torre de Londres. Y además dicen que cuando se vayan se acabará la corona de Inglaterra. Hay uno maravilloso. No se van nunca. Hay uno maravilloso. Bueno, hay una historia que es el cementerio de Highgate, pero esto tiene que ver más con los años 70. Parece ser que apareció un pirao, que se iba de vampiro por la vida, que si la gente lo había visto, que si profanó tumbas, que si perros sin sangre, que si la madre del cordero. Pero bueno, digamos que esto es un poco de esas tonterías que se montan de vez en cuando los ingleses porque apareció un tío en un cementerio y dijeron ¡Drácula! Y ya tiraron para adelante. Les encanta, a los ingleses les encanta retroalimentar todo lo que son las leyendas. Es decir, las leyendas de los castillos y de los palacios que hay en Inglaterra, llenos de fantasmas, anda que no están cebados, anda que no. Me gusta. Ahora, a mí personalmente me encanta que yo esté por la noche en un castillo y que oiga el... Vamos, me pondría los pelos de puta como si me acaban de poner ahora mismo, pero me encantaría.
Hay un sitio muy particular que es el Teatro Drury Lane, que parece ser que hay siempre un señor vestido de gris que asiste a todos los ensayos y a todos los extremos. Es más, cuando ese señor no aparece, la obra de teatro es un fracaso. No hay más. Y luego hay un sitio que a mí personalmente, teniendo que ver con lo que nos estamos en este lugar tan maravilloso llamado Radio Marca, que tiene que ver con Marca, con todo el grupo periodístico y demás, hay una cripta en la iglesia de St. Bride's, en Fleet Street. Fleet Street es donde se escribió la teórica novela del barbero loco de Fleet Street que cortaba la cabeza a unos y a otros, que parece ser que estaba basado en un tipo que después tenía carnicería a la mujer y vendía la carne de los muertos. Bueno, de esas majaradas típicas inglesas tan extrañas. Bueno, pues en este sitio se encontraron pasillos subterráneos repletos de cráneos, ataúdes y sarcófagos, algunos de ellos de los sarcófagos colocados de pie. Bien, pues dicen que las campanas de la iglesia repican solas, atentos Radio Marca, cuando alguien va a morir de la prensa británica. ¿Qué me dices? Bueno, si es de británica me da igual. Pero vaya yuyu, ser periodista en Inglaterra, pasar por delante de la iglesia y que suene la campana. Ah, amigo. Qué mal rollo. Vamos, mal rollo, no pero pasó. Mal rollo. Vamos. Y luego la Cámara de los Horrores del Museo de Cera. Yo estuve en el Museo de Cera y yo tengo una historia mucho más terrorífica. A mí me contrató una compañía de tabaco que no voy a decir su nombre porque no nos patrocinan. Si no, diría que es Marlboro. Si no sería Marlboro, claro. Claro. Entonces, me contratan para actuar en el Museo de Cera y una cena que daban en el Museo de Cera de Madame Tussauds en Londres. Me voy a Londres, voy a actuar al de historia del Museo de Cera. Les habían dado permiso hasta para fumar. El seguro que pagó aquella compañía fue absolutamente exagerado. Bien, yo me puse a actuar y eso sí que da yuyu, con toda la familia real inglesa detrás de mí. Pero en cera. En cera. Y de eso que estabas actuando. Y mirabas así de reojo y veías a la orejas y decías, Dios mío de mi vida, se va a levantar en vuelo. Era sobrecogedor. Ahora, de verdad, la Cámara de los Horrores del Museo de Cera merece la pena. El Museo de Madame Tussauds merece la pena. De verdad, creo que es el único museo del mundo en donde de verdad los personajes se parecen a los personajes. Yo quiero mucho al Museo de Cera de Madrid, le tengo muchísimo cariño, pero con todos mis respetos. Nada, es que es histórico. Los mejores estaban allí, siempre. Y me queda uno muy raro, ¿cuál? Que era donde los ingleses iban a un hospital de locos, pagaban por ver a los locos hacer locuras. ¿Ah, sí? Sí, José, sí, es que los misterios y los terrores. Dicen que estos, decía Asterix, estos romanos están locos, yo digo, estos ingleses. Estos ingleses están locos, la ciudad no duerme. Bueno, amigos del Paralelo 20, con esta música y con esta, no sé si decir, estas virtudes para viajar a Londres de Anthony Blake. Yo aprovecharía, yo iría, vamos, yo me lo recorro. Nos vamos. No, desde luego, hay que tomar nota y es otro Londres. Sin duda que es otro Londres. Bueno, hasta aquí el especial Anthony Blake de hoy sábado. Recuerda que mañana domingo, seguimos con el maestro Blake, con más ecos del misterio, contándonos más viajes y más misterios que hay en esos viajes. Pero antes de irnos, otro que sigue trabajando a pesar de estar de vacaciones es Alberto de Prado, con sus planes de Alberto. Y es que hay restaurantes que en agosto no cierran. Y Alberto nos quiere recomendar un par de ellos. Estamos en verano, compañeros, que sí, pero que seguimos abiertos en Madrid, en Casa Larry, ubicada en la Avenida de los Poblados 127, con unas delicias de berenjenas, de miel con caña, los huevos rotos. ¿Cómo está el pulpo a la brasa? Madre mía, pero qué cosa más rica. Tienes que reservar en su terraza de verano si quieres, en casalarry.es. Está en Madrid, en el barrio de Carabanchel, en la Avenida de los Poblados. Al lado, justamente enfrente, está la arrocería Da Gusto que Gusto, de los mejores arroces de Madrid. Tienen de todo: paellas, arroces caldosos, melosos, fideuá y mucho más. Un producto fresco, rico y auténtico. Apunta: Arrocería Da Gusto, arroceriadagusto.es. Y también puedes ir a Puerta Bisagra.
En Puerta Bisagra, está la calle Sierra Toledana 36, te espera una de las terrazas más agradables de Vallecas y de Madrid. Disfruta de sus croquetitas de jamón, de los callos, la oreja a la plancha y el sabroso revuelto Joselito. Tienes que reservar en puertabisagra.es. Bueno, gracias Alberto, y gracias por tus planes con Alberto en este mes de agosto también. Lo dicho, amigos, nos vamos. Mañana más Paralelo 20 aquí en Radio Marca, porque no os dejamos sin nuestro programa, aunque estemos en agosto, como podéis ver. Seguiremos con el maestro Anthony Blay y prepararos para viajar a Roma y a Edimburgo. Y ojo, que también os contaremos dónde están los demonios en el mundo. Sí, para el que quiera buscar al diablo, pues le diremos a dónde debe viajar para ello. Y es que cuando decimos que Paralelo 20 es un programa de viajes diferente, pues no mentimos. Así que nos vemos mañana, 9 de la mañana, 8 en Canarias, aquí en Radio Marca, especial Ecos del Misterio con Anthony Blay. Chao. El deporte es nuestro. Radio Marca. ¿Serán las trompetas o serán las charletas? No. Sí, es el momento. No, es que volvemos siempre a lo mismo. A ella no le gusta trabajar. Quizás las entrevistas de Raúl Varela. Puedo acreditar que Andrés Iniesta sigue siendo el mismo. Por las palabras que me dedican. Pero ¿qué tendrá la tribu que a todo el mundo le mola? Hola, Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Y gracias por atendernos a esta hora tan temprana. No sé si eres de mucho madrugar. En esta casa se duerme poco y se escucha Radio Marca también, ¿eh? Hay pelea mañanera para ir al colegio de que ponemos al fitness, Radio Marca, en fin. La tribu con Raúl Varela. Todas las mañanas de 7 a 10 te acompaña. Di que le escuchas. Las mujeres periodistas en fútbol solo estaban a pie de campo, pero que sean la narradora principal una mujer, pues era impensable hasta ahora. No estamos en contra de los hombres, solo estamos buscando darle más visibilidad a la mujer y más apoyo a la mujer, porque nos cuesta muchísimo más. Profesionalmente agradezco muchísimo que hagáis este espacio y sé que hacéis una labor de divulgación muy importante en todos estos temas. Las mujeres avanzan en la sociedad a través del deporte, y en Radio Marca ellas también son protagonistas. Todos los jueves y siempre que quieras en podcast, Femenino Singular con Natalia Freire.